Muy bien, buenas noches. Les doy la bienvenida a esta sesión virtual mm, acerca de los costos. Mm, Disculpando, obviamente, las molestias que se tuvieron al entrar. Por algún motivo, hoy estuvieron fallando la otra cuenta, entonces me tocó abrir eh, esta otra cuenta Para mostrar el resultado de los controles de reunión para durante poder ingresar. dirección. Entonces, bien, vamos a compartir la pantalla. Nuevamente le doy la bienvenida a Paola, que volvió después de bastante tiempo de ausencia. Bienvenida, Paola. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Me indican cuando la puedan ver. Permítanme porque esta nueva cuenta está distinta. Muy bien. Quedamos el sábado pasado en los costos. Estábamos describiendo los costos. Hoy vamos a hacer un breve repaso de los que habíamos visto y comenzamos los nuevos. No sé si recuerdan dónde íbamos. Eh, Estoy compartiendo la pantalla. Permítanme. Muy bien. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, profe. ¿Ya la pueden ver? Muy bien. ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí. Bien, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Se escucha lejos. Bueno. Entonces estamos viendo la clasificación de los costos. Vimos varias clasificaciones. Entonces la que primero vimos tenía que ver con los costos fijos y los costos variables, que fue la primera clase que hicimos acerca de esos costos logísticos. Y la segunda, en la siguiente clase lo que vimos tuvo que ver con esta clasificación que estamos viendo acá. Por favor me indican dónde íbamos y el tema que no hemos visto. Lo primero que vimos fue que se clasificaban según el área donde se consumían. Entonces, de acuerdo con la función que incurrían esos costos. Entonces, los costos que se generaban en el proceso de la transformación de materia prima en productos terminados, material directo, mano de obra, los costos en general son los costos de producción. Espérenme un segundo porque esta presentación tiene inconvenientes. Bien. Y de ahí también sacamos que eran los costos de distribución, los costos de administración o los costos de financiamiento, porque era según el área donde estaban consumiéndose esos costos. Permítame que no está cargando el documento. También vimos según la identificación con alguna unidad de costeo. Es decir, si son costos directos o costos
indirectos. No sé si ustedes recuerdan cuál era la diferencia mientras aquí me carga la presentación. Tiene un error de la presentación, me permiten y los abro en una segunda instancia a ver si... Pero mientras tanto, por favor, quiero que me comenten si recuerdan la diferencia entre costos directos y costos indirectos. Según el área, bueno, según si era en el área de producción, en el área de cultivo, en el área administrativa, en el área de logística, esa era la primera clasificación. La segunda clasificación que les estoy comentando tiene que ver con los costos directos y los costos indirectos. Entonces les preguntaba que si alguien se recuerda de pronto la diferencia. Pues los indirectos son los que vienen por fuera, o sea, adicionales a la área de producción. Esos son los indirectos, o sea, los que surgen por fuera de los costos de la producción, ¿no? Sí. Profe, los costos directos son los que tienen, los que ya son costos que tiene la empresa, ¿sí? Ejemplo que ese día estábamos hablando. Los costos que ya están incluidos y que ya son costos que, hablaba por ejemplo de las empresas que si habían varios bloques tenía el mismo costo. Esos son los costos directos, ¿sí? Que dependían del área como tal donde se generaban y para el producto que se generaba o para la tarea que se generaba y que eran necesarios para realizar esa tarea. Bueno, voy a compartir esta nueva pantalla que ya está la presentación desde otro formato, a ver si aquí sí se puede ver. Perfecto. Entonces, les decía, los costos directos, sí, son los costos que se pueden identificar fácilmente con ese producto, o ese servicio, o ese proceso. Entonces, les daba el ejemplo de la tarea de empacar. Entonces, el empaque de un producto, entonces hay un costo directo que es la caja, las flores que van dentro, supongamos que pues se hace todo el costo de todo el producto también que entra ahí, la mano de obra para empaque, todos esos son costos que se generan, pero los costos indirectos, digamos, el refrigerio para los trabajadores, o supongamos, permítanme un segundo. El almuerzo. ¿Quién, perdón? ¿Qué otro costo me dio? Lo del almuerzo. Los almuerzos, por ejemplo. Entonces no tienen que ver Lo del directamente. almuerzo, ¿sí? Sí, exacto. No tienen que ver directamente con el costo que se genera producir ese producto o ese proceso, digamos el empaque, ¿sí? Pero es un costo indirecto que se puede incurrir dentro de ello. O digamos, aquí hay unas pistas que son interesantes, que son los metros cuadrados o el número de personas, pero entonces, digamos, los metros cuadrados de la bodega directamente implicada, pues son costos indirectos. No tienen que ver directamente con el proceso, pero son costos que se deben incurrir dentro del proceso. También vimos los costos históricos. Dentro de estos costos históricos miramos algo que era el IPC, porque esos costos históricos, para poderlos traer a valor presente, pues tenían que ver con ese determinante que era la inflación. Y le explicaba más o menos qué era la inflación y por qué subía y cómo se medía el IPC y demás. No sé si ustedes recuerden eso. El IPC, que era el índice de precios al consumidor y que se medía pues con un promedio de precios
de los productos. Entonces, básicamente lo que decíamos era que el costo histórico sí se podía determinar haciendo un conteo de ese costo o haciendo la suma de esos costos incurridos. Pero el costo predeterminado, los costos que se hacen en investigaciones, por ejemplo, para hacer presupuestos, esos costos son aquellos que se incurren básicamente para hacer proyectos futuros, por ejemplo. 1201. Entonces, esos costos predeterminados son costos que se pueden sacar con el promedio histórico, pero aumentando el IPC, por ejemplo, que son los precios que cambian año tras año, o incluso mes por mes, porque no es lo mismo el precio que hoy se genera por un producto, por los tomates, digamos, que el que se genera el mes entrante por los tomates. ¿Por qué? Porque puede haber una sequía, puede haber abundancia, puede haber... Pero siempre esos productos tienden a subir de precio año tras año. La constante es esa y eso hay que tenerlo en cuenta. Año tras año tiende a subir el precio. Muy bien. Continuamos con los costos. Esto ya lo vimos a profundidad en la clase pasada, los hablamos más. Ahorita es simplemente recordar un poco lo que vimos. Los costos del periodo son los costos que se identifican con periodos de tiempo y no con el producto. Y los costos del producto, lo contrario, son costos que se identifican con el producto y no con el tiempo. No importa el tiempo. Acá arriba importa el tiempo, pero abajo no importa el tiempo en que se incurren esos costos. Entonces aquí les doy un ejemplo. Para elaborar una silla, vamos a tomar primero el costo del producto. El costo del producto tiene que ver con ese tipo de costo que solo se asocia con el ingreso cuando se han contribuido a generarlos en forma directa. Por ejemplo, para generar una silla se necesitó madera, pegante, se necesitó también puntillas, la mano de obra que generó esa silla y demás. Esos son costos asociados al producto. En cambio, si nosotros nos pasamos a este costo asociado al periodo, podemos decir, bueno, sí se gastó madera, se gastó puntillas, se gastó mano de obra, pero en este tiempo, ¿qué se gastó? ¿Cuánto se gastó en este periodo? Entonces es distinto a determinar cuánto se generó en el costo del periodo o decir cuánto se generó de costo del producto. Entonces son clasificaciones distintas. En este costo del producto se asocia solamente con la cosa en sí para generarla, es decir, el producto en sí que se generó para el producto en sí o los materiales que se generaron y cuánto costaron. Entonces de eso dependía. Bueno. Según el grado de control, decíamos que hay unos controlables y unos que no son controlables. Y los controlables son aquellos costos que la empresa puede bajar sin ningún problema, porque simplemente no tienen que ver con la producción directa y no afectan directamente a la empresa para su funcionamiento. Digamos que entre los controlables entonces están aquellos que nosotros podemos prescindir y algunos beneficios que incluso tiene la empresa que se pueden prescindir. Entonces yo voy a dar un ejemplo. Y la empresa está dando una bonificación. La empresa puede seguir dando la bonificación si desea, pero es un costo que siempre puede controlar. Es decir, el otro periodo pueda que diga, no voy a seguir con esta bonificación porque la empresa, no sé, porque el dólar se bajó. Entonces,
necesito o no les voy a dar más ese beneficio, esa bonificación a los trabajadores. Entonces, un costo controlable, porque simplemente no es un gasto legal o un costo legal y que tengan los trabajadores legalmente como derecho, ¿no? No me refiero a la ilegalidad. Por ejemplo, el porcentaje de aumento en los salarios de los empleados que ganen más del salario mínimo es un costo controlable para la empresa. Digamos, en el próximo año a los que ganan más del salario mínimo no se les va a subir 5%, les va a subir nada más 3%. Entonces, lo puede controlar de esa manera. Pero los costos no controlables son aquellos que hay que pagar o pagar. Y aquí hay un ejemplo de arrendamiento, toca pagarlo, quiera o no quiera, o si no la empresa no puede funcionar sin esos pagos. Bueno, para la toma de decisiones, entonces hay unos gastos que se afectan y otros que no. Más que todo para la toma de decisiones, no sé dónde llegamos. ¿Ya habíamos pasado este ejemplo? ¿Ustedes me pueden decir? Sí, señor. Sí, este ejemplo ya lo hemos pasado. Porque para la toma de decisiones, por ejemplo, esos costos son relevantes o no relevantes, o irrelevantes, por decirlo de esa manera, en esa toma de decisiones. Por ejemplo, si la compañía toma la decisión de no producir 100, sino 200, entonces los costos relevantes generalmente son los costos variables, porque se afectan esos costos, los variables. Es decir, los que se afectan con la subida de las cantidades. No sé si se acuerdan la gráfica que hacíamos, que los costos variables aumentaban a medida que se aumentaba, los costos variables aumentaban a medida que se aumentaban las cantidades. En cambio, los fijos no aumentaban, así se cambiaran las cantidades. Entonces, generalmente, de acuerdo con la importancia en la toma de decisiones organizacionales, si el gerente dice, hoy no producimos 100, sino 200, porque hay un pedido muy grande, entonces esos costos relevantes para esa toma de decisión, los que se afectan son los variables, generalmente. Los variables. Esos costos variables tienden a cambiar, o sí, siempre cambian. ¿Por qué? Porque se necesita producir más. Entonces se necesita contratar más personal, entonces un costo que debe aumentar. O, por ejemplo, muchas veces también se puede cambiar el costo fijo y se puede decir que en este momento ya no se necesita una bodega, sino 2 bodegas porque se produjo el doble. Entonces hay que contratar otra bodega. Entonces esos costos fijos también se ven afectados muchas veces por esas decisiones organizacionales. Pero generalmente solamente se ven afectados los costos variables con esas decisiones de producción, de aumento o disminución de producción. Bueno, decíamos también que de acuerdo con el tipo de desembolso, los costos son desembolsables o son costos de oportunidad. No sé si ya habíamos hablado de los costos de oportunidad. No, no. ¿No? No, señor. Bueno, entonces vamos a compartir el tablero para mirar los costos de oportunidad. Generalmente vamos a ponerlo en un gráfico. Entonces, nosotros tenemos una frontera de... Ya llegó Ismael, mientras me regaño. Apagan por favor el micrófono. Tenemos una frontera de posibilidades. De acuerdo al costo. Voy a marcarlo aquí con una flecha. Entonces, nosotros podemos, marquemos acá, tener el producto A o el producto B. A nivel empresarial se puede manejar como proyecto A y proyecto B. Proyecto 1 y proyecto 2 no, porque suena mucho a la canción esa de merengue de hace unos
de hace unos años. No sé si se acuerdan de esa canción. ¿Sí la recuerdan? O las canciones de Proyecto 1. Bueno, Proyecto A y Proyecto B. Tenemos acá la frontera de posibilidades de acuerdo a cada proyecto. ¿Por qué? Porque si gastamos en uno, no gastamos en el otro. Por eso vamos a llamar Proyecto A y Proyecto B. Entonces aquí vamos a ponerle Proyecto A. Dijimos que Proyecto 1 no, porque nos acordaba la canción. Y como hoy es sábado, se nos van. Proyecto B. Muy bien. Entonces, si yo gasto en el proyecto A, entonces si gasto en el proyecto A, entonces se pueden, permítanme, no. Si yo gasto en un proyecto, perdónenme porque está, puse donde no era. El borrador. Si yo gasto en el proyecto A una cantidad de, vamos a poner los costos acá, de 10, ¿qué pasa con el proyecto B? Lo que tendríamos que ver. Le ponemos acá, proyecto A. Y esta región es el proyecto B. Entonces, si gasto una parte de 10, ¿qué pasa con el proyecto B? Supongamos que tengo ¿Está gastando más? supongamos que tengo un presupuesto de 10, 20, 30, de 40. Entonces, si gasto 10 en el proyecto A, en el proyecto B voy a gastar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 30. 30. Muy bien. 30. Sí, muy bien. Si se dan cuenta, si gasto yo en el proyecto, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si gasto 20 en el proyecto A, ¿cuánto voy a gastar en el proyecto B? 20. 20, muy bien. Entonces gastaría 20 en el proyecto A y 20 en el proyecto B. Ponemos acá 20 y acá también le ponemos 20. Igualmente, si nosotros tenemos que en el proyecto A gastamos 30, en el proyecto B vamos a gastar ¿cuánto? Solamente 10. De esa manera, tenemos la frontera de posibilidades. Igualmente, si yo gasto, ponerles el ejemplo acá, si yo gasto 0 en el proyecto A, ¿cuánto voy a gastar en el proyecto B?
0. ¿Cuánto voy a gastar en el proyecto B? 0. No, en el A gasto 0. ¿Cuánto gasto en el Da lo proyecto? mismo ¿verdad que el B, cierto, profe? No, si gasto, Gasta 40, profe. Si en el uno gasta 0, pues quedan los 40 para el proyecto B. exacto. Entonces la idea es que pueda yo sumar entre los dos proyectos 40, que es el presupuesto total, que es el que tengo aquí al lado. Es decir, que si gasto 0 en el proyecto A, que es toda esta región, solamente voy a gastar, perdónenme, 0 en el proyecto A, voy a gastar 40 en el proyecto B. Y lo mismo, si yo gasto 40 en el proyecto A, ¿cuánto voy a gastar en el proyecto B? 0. 0, exacto. Entonces, de esa manera nosotros podemos mirar la frontera de posibilidades de los costos, dependiendo de el presupuesto que se tenga. Entonces, de esa clasificación, vamos otra vez a compartirles la pantalla. Bueno, son los costos de oportunidad. Es el costo que se genera al tomar una determinación que conlleva la renuncia de otra alternativa. Es decir, que si yo tomo la decisión de producir en A, tengo que renunciar a producir en B. Y si tomo la decisión a producir en el proyecto B, renuncio a la posibilidad de invertir en el proyecto A. De esa manera es que se puede ver este tipo de costos de oportunidad. Otros costos son los desembolsables, que son aquellos que se genera una salida real de efectivo y no hay que renunciar a nada, simplemente se debe generar ese costo obligatorio, por decirlo. No es una decisión como tal de renuncia a otro costo. Esos son los costos desembolsables y los costos de oportunidad. Igualmente, tenemos los costos de acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la actividad. De esa manera son costos diferenciales o los costos sumergidos. Vamos a ver primero los costos diferenciales que tienen que ver con los decrementales o los incrementales. Compartir el tablero nuevamente para verlo de la siguiente manera. Hacemos un nuevo tablero limpio. Si nosotros tenemos entonces los costos, bueno, costos de esta manera, ¿cómo se llaman? ¿Esos costos cómo se llaman? Hagamos de otro color para que... ¿Cómo se llamarían estos costos que están en una línea recta? ¿Variables o fijos? Variable es el otro, este es fijo. Esos son El fijos. que hay es costos fijos. Y el El amarillo otro es variable. es variable. Y vamos a hacer, bueno, vamos a poner de la siguiente manera. Este costo variable, de esta manera, y vamos a poner unos costos distintos, que también son variables porque están aumentando.
de esta manera. Pongamos esto de otro color. Muy bien. Vamos a dividir adicionalmente los costos por estos puntos. Para poder determinar la variación. Permítanme un segundo. No escucho al profe. ¿Qué pasó? Es que se fue, se salió de se desconectó. Ah, fue que se le cayó. Yo, pero no escucho al profe. Quedamos solas, dígale a Víctor que diste la clase. Víctor, de la clase. Yo no sé ni de qué estará hablando el profe. ¿Es que está dormido? Se cayó la llamada. ¿Y el profesor? Yo creo que el enseñó. ¿Ya me están escuchando? Ah, qué pena, profe. Ya, discúlpenme, sino que se me fue la señal y porque estaba enviándole el enlace a la fundación, porque recuerden que cambiamos de enlace, entonces se nos fue la señal. Entonces, continuamos. Nosotros tenemos acá nuestros costos fijos y los costos variables de dos formas y con diferentes pendientes. Con azul yo voy aquí a poner 2 puntos, voy a poner un incremento de un punto a otro. La idea de esto es que podamos determinar el incremento que se da de este segmento. En este segmento tenemos nosotros cantidades. Vamos a poner acá cantidades.
Permítanme, le doy entrada, por favor. Muy bien. Tenemos acá entonces las cantidades que dependen de los costos. Y tenemos el incremento. Vamos a ponerle nombre a este incremento que se da acá. El incremento de, digamos que aquí se produjo 8 y el incremento pasó a 9. Entonces, de 8 a 9, cuando crecen las cantidades de empaque, por ejemplo, o de viajes, en los costos fijos, ¿cuánto es el incremento? Vamos a poner el incremento aquí sobre la línea. Incremento. ¿Cuánto es el incremento del costo? Al pasar de 8 a 9 unidades, ¿cuánto es el incremento del costo? Una unidad, profe. Aquí tenemos, no, de las cantidades sí, una unidad, pero del costo, ¿cuánto se nos incrementa el costo? No, ¿cómo así? A 9%, a 9, profe. No lo entiendo. ¿Cuánto estaba el costo cuando nosotros tenemos 8 cajas empacadas, digamos? ¿En cuánto está el costo? En 1.5. En 1.5. Pongámosle 15 para que tengamos resultados. Bueno, aquí 10. 20. 30 y así sucesivamente. Entonces acá nosotros tenemos el costo en 15 cuando tenemos 8 de producción. Pero si cambiamos una unidad y ya tenemos 9 de producción, ¿cuánto se incrementó el costo? ¿15? En 15 estaba 8. En la cantidad de 8 estaba el costo en 15. Y luego en la cantidad 9 sigue el costo en 15. ¿Hay un incremento? 20. ¿Hay un incremento o no hay un incremento de ese costo? Es decir, ¿aumenta el costo al pasar de 8 unidades a 9 unidades o no aumenta el costo? Sí aumenta el costo, profe. Sí, porque cuando yo produzco 8, pago 15. En cambio, cuando produzco 9, también pago 15. ¿Aumenta el costo? Pues no aumentaría el No costo. aumenta el costo. No aumenta. Porque es un precio fijo, no aumentaría. Exacto, no aumenta, Víctor. Entonces, ¿cuánto es el incremento? Pues dice que no aumenta el incremento, no es nada. El incremento es 0, exactamente. Entonces ponemos incremento igual a 0. Pero entonces tenemos acá nosotros el segundo escenario. Tenemos que estaba en 8 unidades para esta línea roja y yo pago 34. Pero si aumento a 9 unidades, yo vengo a pagar 38. ¿Cuánto es el incremento de esta línea rojita que tenemos acá? El 4. Incremento igual 4. Entonces vamos a poner acá que estaba en 34 menos... ¿De 4, profe? Perdón, 38, sí señora, menos 34. Y esto nos da un igual de 4. Es como
funcionaría de esta manera. Lo mismo vamos a poner acá igual que el incremento es 15 menos 15 igual 0. Muy bien. En el último punto, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos una unidad de 51 y pasa a 62. ¿Cuánto es el incremento? 11. Incremento, 11. exacto, igual a 52 menos 41 es igual a 11. El incremento entonces, ¿por qué? Aquí es 0, aquí es 4 y aquí es 11. Por la inclinación. Entre más inclinada sea la línea de costos, más incrementos hay en una unidad que yo produzca. El mejor escenario es esto, que mis costos sean fijos. Pero en los costos variables obviamente va a aumentar, pero lo que necesito es que las líneas sean como esta roja, no como esta amarilla, que porque produzco una unidad más, inmediatamente se me aumenta el costo. Se me aumenta bastante, mire, 11. En cambio, en esta roja se me aumenta 4 unidades nada más. Igualmente en esta verde se me aumenta solamente 0 unidades. Entonces hay que tener en cuenta eso, que entre más inclinada sea la línea, más pendiente o más subida tenga, más se me presentan incrementos de ese costo. Entonces esa es la representación de los costos incrementales o de los costos diferenciales cuando yo subo la producción o la bajo en 1. Porque si la bajo de 9 a 8, también hay un decremento o un incremento negativo, no sé cómo se le pueda decir, de 11. Un descuento en los costos de 11 por unidad. Y en esta roja lo mismo, un descuento de 4 por unidad. Y en la verde lo mismo, 0 por unidad, dependiendo de el incremento de las cantidades. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces nos veríamos a las 8:10 porque nos tardamos en entrar. Y cualquier cosa me preguntan, me hacen preguntas de esto en la siguiente sesión. Bueno. Listo, profe. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia y estamos hablando en 20 minuticos. Mover la cabeza y la